Futility. El libro que predijo la catástrofe del Titanic. Popularmente Morgan Robertson es conocido como el hombre que escribió en 1898 una novela titulada Futility, en la cual un transatlántico llamado Titán se hundía en las aguas del océano Atlántico al chocar con un iceberg. El Titán se parecía de manera desconcertante al famoso transatlántico Titanic, el cual describe de manera casi idéntica, coincidiendo incluso con su peso, longitud y capacidad de pasajeros. Robertson también menciona que el Titán era un buque con exceso de lujos que llevaba una cantidad insuficiente de botes salvavidas, al igual que el Titanic. Lo más asombroso es que el libro fue escrito 14 años antes del hundimiento del Titanic, y Robertson falleció 3 años después del suceso. Algunos creen que se trata de una mera casualidad, pero otros creen que el autor escribió el libro como una predicción de lo que sucedería años después. Un crucero que se consideraba que no podía hundirse choca contra un iceberg en una gélida noche de abril y se hunde en las aguas del Atlántico, llevándose las vidas de centenares de personas. Pero lo que parece la historia del Titanic es, en la ficción literaria, la historia del Titán. Y lo más sorprendente de todo, la novela fue publicada 14 años antes del famoso naufragio. Futility, traducida al castellano como Futilidad, parece una copia mala de la catástrofe más famosa que haya tenido una embarcación. Futility es una obra muy popular en círculos esotéricos, y no sorprende que así sea, dada la cantidad de parecidos con la realidad. Ambos buques partieron bajo bandera británica para hacer el recorrido Southampton-Nueva York. Se consideraba que estaban construidos para llegar a destino contra viento y marea. Tenían entre 800 y 900 pies de largo, podían transportar a 3.000 pasajeros y solo tenían espacio en los botes salvavidas para un tercio de las personas. Ambos cruceros chocaron con el estribor contra un iceberg en una fría noche de abril, 900 millas antes de llegar a Nueva York. Pero lo más peculiar de todo son los nombres, Titán y Titanic. Eso no puede ser casualidad, pero sí, semejantes casualidades existen. Las coincidencias de la novela de Robertson con el naufragio del Titanic son increíbles. 1. El nombre del barco de la obra se llamaba Titán. 2. El apellido del capitán de la nave en la novela y la realidad era el mismo, Smith. 3. En el libro y en la realidad, el barco era considerado insumergible. 4. En el libro y en la realidad, el barco era el más lujoso de su tiempo. 5. En el libro, la eslora del Titán era de 243 metros, el Titanic tenía una eslora de 268 metros. 6. En el libro, el Titán pesaba 75.000 toneladas, el Titanic pesaba 66.000. 7. El Titán y el Titanic tenían 3 enormes hélices de propulsión. 8. En el libro, el Titán llevaba 24 botes salvavidas, el Titanic tenía 20. 9. En el libro, el Titán iba a una velocidad de 25 nudos cuando chocó con el iceberg, el Titanic iba a una velocidad de 23 nudos. 10. El barco de la novela se hundía un día de abril, horas después de chocar con un iceberg en el 4.º día de viaje. 11. En el libro y en la realidad, mucha gente murió debido a la insuficiente cantidad de botes salvavidas. ¿Y tú, crees que existen las casualidades? Cuéntanos en los comentarios qué opinas al respecto. Espero les haya gustado este vídeo, amigos. Si es así, suscríbete, deja tu like y activa la campana para más vídeos de este tipo.